Bienvenidos a Historia Video. Hoy te hablaremos de la Torre Eiffel, uno de los monumentos más icónicos del mundo, que comenzó su vida como una idea ambiciosa en el corazón de una Francia en pleno auge industrial. Concebida como parte de la Exposición Universal de 1889, este evento tenía como objetivo celebrar el centenario de la Revolución Francesa y colocar a París en el escenario mundial. En ese contexto, se buscaba una estructura que simbolizara la capacidad de innovación y modernidad de Francia. Gustave Eiffel, un ingeniero visionario y experimentado, junto con su equipo de ingenieros y arquitectos, presentó el diseño de una torre de hierro de más de 300 metros de altura. Esta estructura, en principio recibida con escepticismo y rechazo por muchos, se convertiría en un emblema de la ciudad y un testamento de la ingeniería moderna. La construcción de la torre no fue tarea sencilla. Los ingenieros Maurice Koechlin y Émile Nouguier, quienes trabajaban para Eiffel, fueron los primeros en concebir el diseño inicial. Junto a Stéphane Sauvestre, el arquitecto principal del proyecto, idearon una estructura que desafiaba las convenciones de la época. Usaron hierro forjado, un material poco común en proyectos de esta envergadura, y desarrollaron técnicas de ensamblaje innovadoras para soportar el peso y las tensiones de la torre. Cada uno de los más de 18.000 elementos de hierro fue ensamblado meticulosamente, formando una estructura que parecía desafiar las leyes de la física. El proyecto no estuvo exento de controversia. Desde el inicio, muchos parisinos lo consideraron una monstruosidad. Artistas y escritores destacados, como Guy de Maupassant, firmaron una petición para detener la construcción, argumentando que la torre arruinaría la belleza de París. Sin embargo, Eiffel defendió su proyecto con firmeza, asegurando que la torre sería una maravilla técnica y artística que el tiempo acabaría por aceptar. Su perseverancia y visión fueron claves para superar la oposición y llevar la construcción a término. A medida que avanzaba la obra, la Torre Eiffel comenzó a consolidarse como un ícono de innovación y estilo, redefiniendo la arquitectura y el paisaje de París. Su estructura, en ese entonces revolucionaria, demostró el potencial del hierro forjado, un material que permitió la creación de una torre de una altura sin precedentes. Esta combinación de altura y resistencia capturó la imaginación tanto de ingenieros como del público en general, convirtiendo la torre en un símbolo del progreso. Gustave Eiffel había concebido la torre como un símbolo del progreso científico e industrial de Francia. Desde el inicio de su construcción, la torre fue utilizada para una variedad de propósitos científicos. Eiffel permitió que se realizaran experimentos desde la cima, utilizando la altura de la estructura para estudios meteorológicos y pruebas aerodinámicas. Esta visión hizo que, desde sus primeros años, la Torre Eiffel se convirtiera en un centro de innovación. Durante la Primera Guerra Mundial, la torre jugó un rol crucial en las comunicaciones de radio, permitiendo interceptar señales enemigas y contribuyendo al esfuerzo bélico francés. Más adelante, durante la Segunda Guerra Mundial, la Torre Eiffel representó un símbolo de resistencia. Cuando las tropas alemanas ocuparon París, los franceses sabotearon los ascensores para que los soldados no pudieran utilizarla en su totalidad, lo que simbolizaba la determinación de los parisinos de proteger su ciudad y su cultura. A mediados del siglo XX, se realizaron numerosas renovaciones para asegurar que la estructura pudiera soportar las inclemencias del tiempo y el paso de millones de visitantes. Se instalaron sistemas de iluminación que permitieron que la torre brillara en la noche, convirtiéndola en un espectáculo visual que continúa hasta el día de hoy. Cada año, millones de personas suben a la torre para disfrutar de vistas panorámicas de París, conectándose con la historia y el espíritu de la ciudad. La popularidad de la Torre Eiffel ha trascendido generaciones y su imagen se ha vuelto omnipresente en la cultura popular. Desde películas hasta fotografías, postales y souvenirs, el mundo entero reconoce esta estructura como un emblema de París y de la elegancia francesa. Hoy, más de 7 millones de personas visitan la torre cada año, haciendo de ella uno de los monumentos más visitados del mundo. El impacto económico de la Torre Eiffel en París es profundo. Cada año,
Millones de turistas de todo el mundo viajan a la capital francesa específicamente para ver esta estructura icónica, lo que genera un impacto significativo en sectores como la hostelería, la restauración y el comercio. Los restaurantes y tiendas de recuerdos ubicados dentro de la torre también contribuyen a los ingresos que genera, haciendo de la Torre Eiffel una fuente de prosperidad para la ciudad. Las autoridades parisinas se han comprometido a mantener y preservar la torre en las mejores condiciones. Desde su construcción, la estructura ha pasado por varios procesos de restauración para asegurar su estabilidad y su atractivo estético. Estas mejoras incluyen la instalación de sistemas de iluminación LED y otras tecnologías sostenibles que minimizan su impacto ambiental, reflejando una evolución hacia un futuro más ecológico. Pero, más allá del aspecto turístico y económico, la Torre Eiffel es un símbolo de orgullo nacional. Para muchos franceses, representa la creatividad y el espíritu innovador del país. Es un monumento que evoca la perseverancia y el esfuerzo de aquellos que trabajaron incansablemente para completar un proyecto tan ambicioso en una época donde los recursos y las técnicas eran limitados en comparación con los estándares actuales. Este orgullo no se limita a los ciudadanos franceses. La Torre Eiffel es un símbolo universal que evoca diferentes emociones en quienes la visitan o simplemente observan su imagen. Para algunos, representa el romance y la belleza de París. Para otros, es un recordatorio de los logros humanos y del poder de la ingeniería moderna. Cada noche, cuando la torre se ilumina, ofrece un espectáculo visual que ha sido testigo de innumerables momentos de amor, celebración y asombro. A pesar de todos los años transcurridos desde su inauguración en 1889, la Torre Eiffel sigue siendo un monumento moderno. Su diseño atemporal y su estructura resistente han logrado trascender los cambios en la moda y las tendencias arquitectónicas. Incluso hoy en día, muchos arquitectos y diseñadores encuentran inspiración en la torre y en su enfoque único hacia el uso de materiales y la funcionalidad estructural. El futuro de la Torre Eiffel se perfila hacia la innovación continua. Existen planes para implementar tecnologías que mejoren su sostenibilidad, como paneles solares y sistemas de recolección de agua de lluvia. Las autoridades buscan constantemente nuevas formas de mejorar la experiencia del visitante, sin comprometer la autenticidad y el valor histórico de la torre. Con cada renovación y avance, la Torre Eiffel se asegura de seguir siendo relevante en el mundo moderno. En definitiva, la Torre Eiffel es mucho más que un monumento. Es un legado vivo que simboliza los sueños y aspiraciones de generaciones pasadas, presentes y futuras. A medida que los años pasan, su imagen sigue resonando en los corazones de millones, recordándonos lo que podemos lograr cuando la imaginación y la determinación se combinan. La Torre Eiffel se ha convertido en una de las estructuras más fotografiadas del mundo. Cada ángulo y rincón ofrece una perspectiva única que los visitantes capturan para llevar consigo un pedazo de París. Su arquitectura, con líneas curvas y entrelazadas, parece cobrar vida bajo la luz cambiante del día y la noche. Cuando cae la noche y las luces doradas de la torre se encienden, esta estructura se transforma en un espectáculo de brillo y elegancia que hipnotiza tanto a parisinos como a turistas. Este espectáculo nocturno ha sido uno de los elementos más destacados de la torre desde que se instalaron las primeras luces en 1925, cuando París ganó oficialmente el título de la Ciudad de las Luces. La Torre Eiffel ha sido testigo de numerosos eventos históricos y ha sobrevivido a momentos difíciles, como la ocupación alemana durante la Segunda Guerra Mundial. En un acto de resistencia, los franceses sabotearon los ascensores para que los soldados nazis no pudieran subir. Hitler llegó a visitar París, pero nunca ascendió la Torre Eiffel, lo que fue visto por muchos como un triunfo simbólico de los parisinos. La torre se convirtió, de este modo, en un símbolo de resistencia y esperanza para la ciudad y para toda Francia. En tiempos más recientes, la Torre Eiffel ha sido el escenario de celebraciones, manifestaciones, eventos deportivos y culturales. Ha sido iluminada con colores especiales en honor a diferentes causas y celebraciones internacionales,
desde los Juegos Olímpicos hasta las campañas de concientización sobre el cambio climático. De esta forma, la torre ha demostrado ser no solo un símbolo arquitectónico, sino también un emblema de solidaridad y unidad mundial. A pesar de las numerosas dificultades y desafíos que enfrentó en su construcción y en los años posteriores, la Torre Eiffel ha perdurado como una maravilla arquitectónica y una obra de arte que sigue asombrando al mundo. Es una estructura que simboliza no solo la identidad de París, sino también el ingenio humano y la capacidad de superación. Cada año, millones de personas ascienden sus escalones o suben en sus ascensores, ansiosos por disfrutar de la vista panorámica de París desde lo alto. Esta experiencia única permite a los visitantes conectar con la historia y el espíritu de la ciudad, uniendo el pasado y el presente en un momento de pura admiración. El impacto de la Torre Eiffel en la cultura popular es incuestionable. Ha aparecido en cientos de películas, series de televisión, libros y obras de arte, convirtiéndose en un símbolo universal que representa la esencia de París. Desde clásicos del cine hasta películas contemporáneas, la imagen de la Torre Eiffel es utilizada para transmitir una atmósfera de romance, misterio o aventura. Esta estructura icónica ha trascendido la pantalla y el papel, convirtiéndose en un emblema reconocible en todo el mundo. En la literatura, la Torre Eiffel ha sido el telón de fondo para historias de amor, drama y redención. Autores y poetas de diferentes épocas han encontrado inspiración en su imponente presencia, usando la torre como un símbolo de los sentimientos complejos que París puede evocar. Para muchos, ver la torre en el horizonte es un recordatorio de la magia y el misterio de la ciudad. Incluso aquellos que nunca han puesto un pie en París conocen la silueta de la Torre Eiffel, una figura que evoca instantáneamente una sensación de asombro y reverencia. La torre también ha sido un lugar de encuentro y un símbolo de unión. Es común ver a parejas de todo el mundo visitando la torre y celebrando su amor, tomándose fotos juntos con la estructura de hierro como fondo. Para muchos, subir a la Torre Eiffel representa un momento culminante en sus vidas, una experiencia que marca la conexión entre los sueños y la realidad. La torre se ha transformado en un símbolo de los deseos y anhelos de millones de personas. Además de su papel en la cultura y el entretenimiento, la Torre Eiffel también ha desempeñado un papel crucial en la ciencia y la tecnología. Durante las primeras décadas después de su construcción, la torre fue utilizada como un laboratorio experimental. Científicos realizaron experimentos de aerodinámica y estudios meteorológicos, aprovechando la altura y la estabilidad de la estructura. Más adelante, en el siglo XX, la torre se convirtió en un centro de transmisión de señales de radio y televisión, marcando un avance significativo en las comunicaciones. La relevancia de la Torre Eiffel en el mundo moderno no se limita a su historia y su estética. En la actualidad, la torre está comprometida con la sostenibilidad y la preservación del medio ambiente. Se han implementado diversas iniciativas para reducir su huella ecológica, como la instalación de paneles solares, sistemas de reciclaje de agua y tecnologías de eficiencia energética en su iluminación. Estos esfuerzos reflejan el compromiso de París de preservar su monumento más querido, asegurando que la Torre Eiffel siga siendo un símbolo de innovación y sostenibilidad para las futuras generaciones. A pesar de los cambios y el paso del tiempo, la Torre Eiffel sigue siendo un lugar de inspiración y maravilla. Los arquitectos, ingenieros y artistas de todo el mundo siguen admirando esta estructura y aprendiendo de su diseño audaz y su construcción innovadora. La torre representa un logro técnico que ha sido difícil de igualar, y su impacto perdura como un testimonio del ingenio humano. El legado de la Torre Eiffel es una lección de perseverancia y visión. Enfrentó una gran oposición en sus inicios, fue llamada una monstruosidad, y su permanencia en París estuvo en duda. Sin embargo, la pasión y la determinación de Gustave Eiffel y su equipo hicieron posible que esta estructura no solo se construyera, sino que perdurara. Hoy, la Torre Eiffel es más que un monumento. Es un faro de la historia, un símbolo de la innovación y un recordatorio de lo que se puede lograr
cuando las ideas audaces encuentran un camino hacia la realidad. A medida que el siglo XXI avanza, la Torre Eiffel sigue siendo un testamento vivo de la capacidad del ser humano para imaginar y construir. Cada año, recibe a millones de visitantes que desean experimentar la majestuosidad de la estructura y admirar la vista panorámica de París desde sus plataformas. Las historias que se han tejido alrededor de esta torre son innumerables. Desde propuestas de matrimonio hasta celebraciones personales, la Torre Eiffel se ha convertido en un lugar de peregrinaje emocional para aquellos que buscan capturar un momento especial en sus vidas. Además de ser un destino turístico, la Torre Eiffel ha sabido adaptarse a los tiempos, integrando nuevas tecnologías y renovando sus instalaciones para brindar una experiencia moderna sin perder su esencia histórica. El sistema de iluminación LED, que permite espectáculos de luces cada noche, es uno de los cambios más significativos. Cada hora, la torre se ilumina con destellos que capturan la atención de todos los que están a su alrededor, creando una atmósfera mágica que envuelve la ciudad. El impacto económico de la Torre Eiffel en París es profundo, no solo por las entradas que se venden para subir a la torre, sino también por la cantidad de empleos y negocios que dependen del turismo que esta estructura atrae. Restaurantes, hoteles y tiendas de souvenirs prosperan gracias a la presencia constante de visitantes. La Torre Eiffel es uno de los pocos monumentos que genera sus propios ingresos, y estos se reinvierten en su mantenimiento y en iniciativas de conservación, asegurando que su legado continúe intacto. A lo largo de su historia, la Torre Eiffel ha pasado de ser una estructura temporal a convertirse en un símbolo inmortal de la ciudad de París. Fue construida inicialmente con la idea de desmontarla después de 20 años, pero su utilidad en las comunicaciones y el valor que adquirió para la ciudad evitaron su demolición. En lugar de ser desmantelada, fue protegida y cuidada, transformándose en un icono cultural y arquitectónico. Con el tiempo, la torre se ha ganado un lugar en el corazón de la humanidad. No solo es un símbolo de Francia, sino un símbolo universal que representa los sueños, la innovación y la capacidad de superación del ser humano. La torre ha presenciado momentos de alegría y de tristeza, tiempos de guerra y de paz, y ha permanecido inmutable, como un testigo silencioso de la historia de París y del mundo. En el futuro, la Torre Eiffel seguirá siendo un faro de inspiración para generaciones venideras. Con planes continuos para preservar su estructura y adaptarla a los desafíos ambientales de la época moderna, esta torre está destinada a permanecer como una pieza fundamental del patrimonio mundial. La tecnología y el progreso pueden cambiar, pero la relevancia y el simbolismo de la Torre Eiffel perdurarán, recordándonos siempre que los grandes sueños pueden convertirse en realidades extraordinarias. La historia de la Torre Eiffel no se limita a su construcción y su legado como un monumento arquitectónico. También es una historia de cambio y adaptación. En sus primeros años, su permanencia en París estaba en constante peligro debido a la fuerte oposición de ciertos sectores de la sociedad parisina. A pesar de la resistencia inicial, la torre se mantuvo firme, adaptándose a cada época y encontrando nuevas formas de ser útil y relevante para la ciudad y el mundo. Durante los años posteriores a su construcción, Eiffel defendió con pasión el valor de su obra, buscando demostrar que la torre tenía un propósito científico y práctico. Esto le permitió realizar experimentos y estudios desde la cima, utilizando la altura de la estructura para estudios meteorológicos y pruebas aerodinámicas. Estas investigaciones no solo contribuyeron al avance de la ciencia, sino que también ayudaron a consolidar el valor de la torre en una sociedad que comenzaba a reconocer su importancia. Además de sus usos científicos, la Torre Eiffel también se convirtió en un símbolo de esperanza y resiliencia para el pueblo francés. Durante los periodos de conflicto, la torre permaneció como un baluarte inquebrantable de la identidad francesa. En la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, cuando París fue ocupada por las fuerzas nazis, los franceses tomaron la decisión de sabotear los ascensores de la torre, lo que impidió a los alemanes acceder fácilmente a la cima.
Este acto de resistencia simbolizaba la determinación de los parisinos de proteger su ciudad y su cultura en tiempos oscuros. La influencia de la Torre Eiffel en la cultura popular es amplia y multifacética. Ha sido el escenario de numerosas películas y libros y ha inspirado a artistas de todas las disciplinas. Su imagen ha sido reinterpretada en obras de arte y su silueta se ha convertido en un símbolo reconocible en todo el mundo. La torre ha sido protagonista de innumerables sesiones fotográficas, ha aparecido en anuncios publicitarios y ha sido el escenario de eventos especiales que buscan aprovechar su mística y su magnetismo para atraer a audiencias globales. Además de su presencia en los medios, la Torre Eiffel ha sido el telón de fondo de eventos y celebraciones nacionales e internacionales. Las luces que iluminan la torre en la noche se han convertido en un símbolo de celebración y unidad. En ocasiones especiales, como el Día Nacional de Francia o durante eventos deportivos de gran relevancia, la torre se viste con luces especiales que simbolizan el espíritu de esos momentos. Este tipo de iluminación temática conecta a los espectadores con la historia de Francia, celebrando su cultura y su contribución al mundo. La Torre Eiffel también ha jugado un papel clave en la diplomacia cultural. Es habitual que líderes de todo el mundo visiten la torre cuando vienen a París, lo que simboliza la conexión entre culturas y la importancia de la paz y la colaboración entre naciones. De esta forma, la torre ha sido testigo de momentos diplomáticos importantes, y su imagen ha sido utilizada para representar valores universales como la libertad, la paz y la unidad. En cuanto a su futuro, la Torre Eiffel sigue siendo un ejemplo de sostenibilidad y adaptación a los tiempos. Los esfuerzos por modernizar sus instalaciones han incluido la incorporación de tecnologías verdes y proyectos que buscan reducir su huella de carbono. Estos cambios no solo aseguran la preservación de la estructura, sino que también reflejan el compromiso de París con un desarrollo sostenible y consciente del medio ambiente. La torre se convierte así en un símbolo no solo de historia y cultura, sino también de responsabilidad y compromiso hacia el futuro del planeta. A través de su historia, la Torre Eiffel ha demostrado ser mucho más que un monumento arquitectónico. Es una representación viva de los ideales de libertad, igualdad y fraternidad, que son los pilares de la sociedad francesa. Su presencia en París es un recordatorio de que los grandes logros se construyen con visión, sacrificio y perseverancia. Y aunque fue concebida como una estructura temporal, su impacto es eterno, inspirando a quienes la visitan y evocando admiración en aquellos que ven su imagen desde cualquier rincón del mundo. A medida que avanzamos hacia el futuro, la Torre Eiffel sigue siendo un símbolo de esperanza y creatividad humana. Aunque fue construida con la tecnología del siglo XIX, su diseño y su presencia desafían el tiempo, recordándonos constantemente el poder de la innovación y la visión. Su estructura, concebida en una era industrial, sigue inspirando a ingenieros y arquitectos modernos que ven en ella un ejemplo de lo que se puede lograr cuando el conocimiento técnico se une con la ambición artística. La Torre Eiffel no solo ha evolucionado en términos de su arquitectura y tecnología, también ha transformado su papel en la sociedad. En una época en la que la sostenibilidad y la responsabilidad ambiental son prioritarias, la torre ha adoptado iniciativas que reflejan estos valores. La instalación de paneles solares, sistemas de reciclaje de agua y proyectos de reducción de consumo energético son una prueba de que la Torre Eiffel se mantiene a la vanguardia, adaptándose a las demandas del mundo moderno y a los desafíos del cambio climático. Más allá de sus aspectos físicos, la Torre Eiffel sigue tocando el corazón de las personas. Para aquellos que la visitan, representa un sueño cumplido, un momento mágico en el que se conectan con la historia, el arte y la esencia de París. Para otros, verla desde la distancia, en una postal o en una pantalla, es una fuente de inspiración, una señal de que los sueños pueden hacerse realidad. La torre evoca emociones de nostalgia, asombro y admiración, creando una conexión única y personal con cada persona que la contempla.
Es difícil imaginar el horizonte de París sin la silueta de la Torre Eiffel, y aún más difícil imaginar un mundo en el que este monumento no exista. A lo largo de sus más de 100 años de historia, ha sobrevivido a guerras, cambios políticos y transformaciones sociales, emergiendo cada vez más fuerte y significativa. Su impacto cultural es incalculable y su influencia se extiende más allá de las fronteras de Francia, alcanzando cada rincón del planeta. La Torre Eiffel es, en última instancia, una historia de resistencia y superación. Fue construida en medio de la controversia y su creador, Gustave Eiffel, enfrentó numerosas críticas y desafíos. Sin embargo, él y su equipo perseveraron, creyendo firmemente en su visión y en el valor que esta torre aportaría a la humanidad. Hoy, su éxito es una lección sobre la importancia de la determinación, y su estructura se mantiene como un símbolo de lo que se puede lograr con pasión y compromiso. Este monumento ha sido testigo de innumerables cambios en el mundo, pero ha logrado conservar su esencia y su magia. Cada noche, cuando la torre brilla bajo las luces de París, recuerda a todos que el arte y la ingeniería pueden unirse para crear maravillas atemporales. La Torre Eiffel seguirá siendo un símbolo eterno de amor, esperanza e inspiración, capturando la imaginación de generaciones futuras y permaneciendo como un faro de belleza y de los sueños cumplidos. La Torre Eiffel es más que un monumento. Es una obra de arte que simboliza la armonía entre la ingeniería y la estética, un punto en el que la técnica se encuentra con el arte. Cada uno de los más de 18,000 elementos de hierro que componen la estructura fue diseñado y ensamblado con una precisión que parecía imposible en su época. Esta meticulosidad y atención al detalle le han permitido resistir el paso del tiempo, convirtiéndose en un ícono de la arquitectura que ha inspirado a generaciones de ingenieros y arquitectos en todo el mundo. Además de su diseño innovador, la torre fue una de las primeras estructuras en demostrar la capacidad del hierro para soportar grandes alturas, cambiando así el curso de la arquitectura moderna. La elección de este material, en lugar de piedra o madera, no solo redujo el peso total de la estructura, sino que también permitió la creación de una torre de más de 300 metros de altura, un logro que rompió todas las barreras de la época. Este uso innovador del hierro abrió las puertas a una nueva era en la construcción, sentando las bases para los rascacielos y otras estructuras de gran altura que hoy en día dominan el paisaje urbano en ciudades de todo el mundo. La construcción de la Torre Eiffel también significó un avance en las técnicas de ensamblaje. Cada pieza fue prefabricada y ensamblada con pernos temporales antes de ser fijada con remaches, un método que garantizó la precisión y la estabilidad de la estructura. Los trabajadores que participaron en la construcción enfrentaron condiciones difíciles y peligrosas, trabajando a alturas inusuales para la época y soportando el frío y el viento. Sin embargo, la dedicación y el compromiso de estos obreros contribuyeron a que el sueño de Eiffel se convirtiera en una realidad. La torre, desde sus inicios, desafió las convenciones y rompió con las normas estéticas de la época. Fue una estructura que no intentaba imitar la arquitectura clásica o los estilos históricos, sino que representaba una nueva visión, una oda al progreso y a la innovación. Esto generó una gran controversia, y muchos artistas y ciudadanos consideraron la torre una monstruosidad que rompía con la elegancia de París. Sin embargo, con el tiempo, la Torre Eiffel fue aceptada, y aquellos que la criticaron fueron poco a poco cautivados por su belleza única y su simbolismo. Hoy en día, la Torre Eiffel es reconocida no solo como una maravilla arquitectónica, sino también como un símbolo de esperanza y resiliencia. Ha pasado de ser un objeto de controversia a convertirse en un símbolo de unidad y orgullo. Su imagen es instantáneamente reconocible y para muchos representa la esencia de París y de Francia en su conjunto. Cada vez que alguien la contempla, ya sea desde el suelo, desde uno de sus pisos o desde la distancia, siente una conexión con la historia, el arte y la cultura francesa. Este icono ha sido testigo de innumerables eventos históricos,
y ha servido como un símbolo de resistencia durante los momentos difíciles. Su capacidad de permanecer inalterada mientras el mundo cambia a su alrededor es un recordatorio de la permanencia de ciertos ideales y valores. La Torre Eiffel sigue siendo un lugar donde las personas de todo el mundo se reúnen para celebrar, reflexionar y maravillarse ante la grandeza de lo que la humanidad puede lograr. Con el paso del tiempo, el encanto de la Torre Eiffel no ha disminuido. Continúa atrayendo a millones de personas cada año, cada una de las cuales llega con sus propias expectativas y deseos, buscando vivir la experiencia de ver la torre en persona, de sentir la historia que encierra y de capturar un momento que quedará en su memoria para siempre. Esta conexión personal que la torre establece con cada visitante es una de las razones por las que sigue siendo tan relevante hoy como lo fue hace más de un siglo. La Torre Eiffel ha sido, desde sus inicios, un puente entre el pasado y el futuro. Su estructura de hierro forjado, una innovación en su época, representa el espíritu audaz de una Francia en plena revolución industrial, deseosa de mostrar al mundo su capacidad para liderar en ciencia y tecnología. Al mismo tiempo, su presencia sigue siendo un faro que ilumina el camino hacia el futuro, recordando a cada visitante y espectador que la creatividad y la valentía de innovar son fuerzas poderosas que trascienden generaciones. A lo largo de sus más de 130 años de historia, la torre ha resistido numerosos desafíos, tanto físicos como simbólicos. Desde los fuertes vientos y el desgaste natural hasta las amenazas de ser demolida, la Torre Eiffel se ha mantenido en pie, adaptándose y evolucionando con el tiempo. Cada restauración, cada ajuste, ha sido cuidadosamente planeado para preservar la integridad de su estructura y a la vez para asegurar que continúe siendo un monumento seguro y accesible para el público. Uno de los aspectos más notables de la Torre Eiffel es su capacidad para renovar su significado y relevancia en cada época. En sus primeros años, fue vista como una maravilla tecnológica, un testamento de los avances en ingeniería. En tiempos de guerra, se convirtió en un símbolo de resistencia y esperanza para los parisinos y para Francia en general. Con el paso de los años, ha adoptado un rol más simbólico, convirtiéndose en un ícono universal de amor y belleza que trasciende las fronteras y conecta a personas de diferentes culturas y orígenes. La torre no solo ha inspirado a generaciones de turistas, sino también a innumerables artistas, escritores, cineastas y fotógrafos. Su figura imponente y elegante ha sido capturada en películas y novelas, representada en pinturas y fotografías, y utilizada como telón de fondo para historias de amor, misterio y aventura. Su presencia en la cultura popular ha elevado su estatus, convirtiéndola en una pieza fundamental del imaginario colectivo, una estructura que, al verla, evoca de inmediato la esencia de París. El turismo en torno a la Torre Eiffel ha crecido de manera exponencial y con ello, la responsabilidad de mantener este monumento en perfecto estado. Los equipos de mantenimiento y conservación trabajan constantemente para preservar cada centímetro de la estructura, asegurándose de que los millones de visitantes que la recorren cada año puedan disfrutarla de manera segura. Este trabajo de preservación incluye no solo las renovaciones y restauraciones necesarias, sino también el desarrollo de tecnologías y procesos sostenibles para reducir el impacto ambiental de la torre. A lo largo del tiempo, la Torre Eiffel ha adoptado varias facetas y ha servido para diversos propósitos. Desde ser un centro de experimentación científica y una plataforma de transmisiones de radio, hasta convertirse en un símbolo de unidad en eventos internacionales, la torre se ha mantenido fiel a su propósito de servir a la humanidad. Es, en esencia, una estructura que no solo representa a Francia, sino también a la capacidad del ser humano de construir, crear y trascender. A medida que el mundo cambia, la Torre Eiffel sigue siendo un lugar donde se encuentran el pasado y el futuro, donde cada visitante puede experimentar la historia, admirar el presente y soñar con el futuro. Su imagen sigue siendo un recordatorio de que la innovación y el arte pueden fusionarse para crear maravillas que desafían el tiempo.
En cada puesta de sol sobre el horizonte de París, cuando la torre se ilumina y brilla como una joya en el cielo, recordamos que algunos sueños pueden hacerse realidad y que aquellos que se atreven a soñar pueden dejar un legado eterno. La Torre Eiffel también ha sido testigo de algunos de los momentos más emotivos y significativos de la historia moderna. Ha sido el escenario de protestas, celebraciones y conmemoraciones. Cada vez que Francia o el mundo han enfrentado un momento de crisis o de alegría, la Torre Eiffel ha estado ahí, erguida como un testigo silencioso pero poderoso. Por ejemplo, tras los atentados de 2015 en París, la torre se iluminó con los colores de la bandera francesa, uniendo a la nación en un símbolo de solidaridad y resistencia frente a la adversidad. En otros momentos, ha vestido los colores de países de todo el mundo, mostrando apoyo en situaciones de crisis internacionales o celebrando eventos globales. El simbolismo de la Torre Eiffel va mucho más allá de sus fronteras. Para muchos, es un recordatorio de la capacidad de la humanidad para superar barreras y crear algo que perdure. Ha sido un lugar donde personas de diferentes culturas y nacionalidades se han reunido, no solo para admirar la vista de París, sino para celebrar su diversidad y su humanidad compartida. Es un espacio de unión donde todos son bienvenidos, independientemente de su origen, y donde pueden experimentar un momento de maravilla y asombro. Además de su simbolismo cultural, la Torre Eiffel también ha evolucionado en su papel práctico. Hoy en día, sus pisos albergan restaurantes, tiendas y espacios de exhibición, ofreciendo a los visitantes una experiencia completa que combina la historia con la modernidad. Subir a la Torre Eiffel ya no es solo una experiencia visual, sino también una inmersión en la cultura y el espíritu de París. Los restaurantes en la torre permiten a los visitantes cenar con una vista impresionante, creando una experiencia única que mezcla la gastronomía con el paisaje. Estos espacios han sido diseñados para preservar la autenticidad de la estructura, mientras se adaptan a las necesidades de los millones de turistas que la visitan cada año. A lo largo de los años, la torre ha continuado innovando para adaptarse a los tiempos. Los sistemas de iluminación se han mejorado para minimizar el consumo de energía y se han implementado medidas para reducir la huella ecológica de la torre. Hoy en día, la Torre Eiffel no solo es un símbolo de belleza y arte, sino también un ejemplo de sostenibilidad. La ciudad de París se ha comprometido a conservar el monumento con el menor impacto ambiental posible, demostrando que la preservación del patrimonio puede ir de la mano con el cuidado del planeta. A medida que el mundo avanza hacia un futuro más tecnológico, la Torre Eiffel se adapta para seguir siendo relevante. Ha abrazado la tecnología de una manera que respeta su historia, sin dejar de lado las innovaciones que hacen la visita más accesible y enriquecedora. Con la implementación de aplicaciones interactivas, guías digitales y otras herramientas, los visitantes pueden aprender sobre la historia de la torre, explorar sus secretos arquitectónicos y disfrutar de una experiencia educativa mientras recorren sus niveles. Mirando hacia el futuro, la Torre Eiffel continuará siendo un símbolo de París y de la humanidad. Su presencia duradera, su capacidad de adaptación y su significado universal garantizan que seguirá siendo un icono atemporal que inspira a generaciones. La torre nos recuerda que la belleza y la innovación son eternas y que, cuando se combinan la visión y la perseverancia, los resultados pueden ser verdaderamente grandiosos. Para los visitantes de todo el mundo, la Torre Eiffel es mucho más que un monumento. Es una experiencia que deja huella. Desde el momento en que uno se acerca a la estructura y observa su impresionante altura, hasta el instante en que llega a la cima y contempla París en su plenitud, la experiencia de la Torre Eiffel es una mezcla de emoción, historia y asombro. Esta experiencia no es solo visual, es emocional y profundamente personal, creando recuerdos que acompañan a quienes la visitan mucho después de que han dejado París. La conexión emocional que se establece con la Torre Eiffel es lo que la convierte en un símbolo universal de romance y aventura. Las parejas, en particular, encuentran en la torre un lugar de celebración y compromiso.
Es común ver propuestas de matrimonio en sus diferentes niveles, y muchas personas eligen la torre como telón de fondo para momentos especiales de sus vidas. Esto ha reforzado la imagen de París como la ciudad del amor y ha asegurado que la Torre Eiffel sea un sitio de peregrinación para aquellos que buscan una experiencia romántica única. Pero no solo el amor se celebra en la Torre Eiffel, también ha sido un lugar de desafíos deportivos, acrobacias y eventos culturales que buscan explorar el límite de lo posible. Desde carreras de escaladores hasta presentaciones artísticas, la torre ha servido como escenario de numerosas actividades que combinan el deporte y el arte con el desafío de la altura. Estos eventos han mostrado al mundo que la Torre Eiffel es más que una estructura estática. Es un espacio dinámico que sigue desafiando e inspirando a las personas a ser creativas y a soñar en grande. La torre también ha jugado un papel fundamental en la vida de los parisinos. Para ellos, la Torre Eiffel es parte de su vida cotidiana, un elemento siempre presente en el horizonte de la ciudad, que les recuerda su historia y su identidad. Ver la torre en la distancia, iluminada por la noche o cubierta de neblina en un amanecer, es parte de la experiencia parisina. Para muchos, su presencia ofrece un sentido de pertenencia y continuidad, un recordatorio de que, a pesar de los cambios y las transformaciones de la ciudad, algunas cosas permanecen constantes. La Torre Eiffel, además, ha trascendido su condición de monumento francés para convertirse en un símbolo global. Su imagen es instantáneamente reconocible en cualquier rincón del mundo, y su silueta ha sido replicada en innumerables formas, desde pequeños recuerdos hasta grandes reproducciones en otras ciudades. Esto ha hecho que la torre pertenezca no solo a París, sino al mundo entero. En cada réplica, en cada postal, la Torre Eiffel lleva consigo un pedazo del espíritu de París, permitiendo que cualquier persona, sin importar su ubicación, pueda conectar con la esencia de esta icónica estructura. Con el tiempo, la Torre Eiffel ha adquirido una mística especial que la hace única. Es un monumento que se renueva en cada visita, en cada nueva generación que la descubre y en cada historia personal que se escribe bajo su sombra. Es una estructura que, en lugar de envejecer, parece enriquecerse con los años, acumulando historias y recuerdos que la hacen aún más valiosa y significativa. La torre es un testimonio del poder de la creatividad humana y de la capacidad de una visión para perdurar, trascender e inspirar. Así, mientras el mundo sigue avanzando, la Torre Eiffel permanece inmutable y eterna, una obra maestra que continuará marcando el horizonte de París y el imaginario colectivo por muchos años más. Es una prueba de que, cuando una idea se concibe con pasión y se lleva a cabo con perseverancia, el resultado puede trascender el tiempo y convertirse en un símbolo universal de lo mejor que la humanidad puede ofrecer. Con cada década, la Torre Eiffel reafirma su papel como una fuente inagotable de inspiración. No importa cuántas veces haya sido fotografiada, descrita o pintada. Cada nueva generación encuentra algo especial en ella, algo que parece resonar con sus propias aspiraciones y sueños. La torre se ha convertido en un símbolo atemporal de la capacidad de los seres humanos para soñar en grande y convertir esos sueños en realidad, a pesar de las dudas, los desafíos y las críticas. A lo largo de su existencia, la Torre Eiffel ha evolucionado en su significado. Para algunos, es una obra maestra de la ingeniería. Para otros, es un monumento de resistencia cultural y de orgullo nacional. Pero, en última instancia, para todos, la Torre Eiffel es un símbolo de lo que se puede lograr cuando la creatividad, la ciencia y la pasión se unen en un proyecto que busca desafiar los límites de lo posible. Su presencia en el corazón de París es un recordatorio de que los logros más grandes son aquellos que se atreven a ir más allá de las convenciones. Hoy, la Torre Eiffel sigue siendo un emblema de París, una invitación para explorar y una promesa de que siempre hay algo más por descubrir. Es un lugar donde lo antiguo y lo moderno se encuentran, donde la historia y el futuro se entrelazan y donde las personas pueden encontrar una conexión profunda con el pasado mientras miran hacia adelante.
Este equilibrio entre tradición e innovación es lo que ha mantenido a la torre viva y relevante en cada época, permitiendo que se mantenga como un símbolo de lo que es posible cuando se persigue una visión con valentía y determinación. Cada visitante que sube a la Torre Eiffel lleva consigo una historia, un recuerdo que se entrelaza con las millones de experiencias que han sucedido en sus pisos y escaleras. La torre es, en muchos sentidos, un espejo que refleja las aspiraciones y los sueños de quienes la visitan. Es un recordatorio de que, aunque el tiempo pase, algunas cosas nunca cambian. La belleza, la audacia y el deseo de dejar una huella en el mundo son valores que siempre encontrarán un lugar en el corazón humano. En el horizonte de París, la Torre Eiffel se erige como una guardiana silenciosa de la ciudad, viendo el paso de los días y las noches, observando a millones de personas que llegan a admirarla y a soñar con ella. En cada atardecer, cuando el sol se pone y sus luces comienzan a brillar, la torre nos recuerda que algunos sueños, los más grandes y audaces, pueden durar para siempre. La Torre Eiffel no es solo un monumento, es un símbolo eterno de la creatividad, la perseverancia y la pasión humanas. Y mientras siga en pie, seguirá siendo una fuente de inspiración para todos aquellos que creen en la belleza de los grandes sueños. Hasta aquí este video. No olvides, dale like, suscribirte. Gracias por quedarte hasta el final. Hasta pronto.